Gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él es bueno y pues compartiéndoles este salmo, el salmo que vamos a tener para el día de hoy, por lo que les invito a que vayamos a nuestras Biblias en el Salmo 46. El Salmo 46, salmo que forma parte de una segunda parte en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, los que saben, lo han dividido en 5 secciones o en 5 libros. Y este formaría parte del segundo de estos libros, que abarcarían desde el Salmo 42 hasta el Salmo 72. Este Salmo 46, una hermana lo publicó ahí una porción de este Salmo en el grupo de WhatsApp y me dio gusto, ¿verdad? Porque es precisamente un Salmo que yo estaba meditando, que estaba leyendo y estudiando. Entonces, pues qué bueno que Dios nos lleve a considerar, y más todavía que este salmo nos da esta invitación, nos anima, nos exhorta a reconocer y a estar seguros que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que no temeremos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y bueno, vamos a meditar en este salmo. Voy a leerlo. Salmo 46. Voy a hacer la lectura de este salmo del versículo 1 al versículo 11, todo el salmo. Y si les parece, haremos una breve oración para luego ya explicar un poco más acerca de este salmo. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 46. Y en esta ocasión, hermanos, voy a leer también la parte del subtítulo que aparece en nuestras Biblias, porque eso es parte también de este salmo. Dice: al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Almot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Voy a hacer una breve oración, si me acompañan, hermanos. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, por este día tan hermoso que tú nos permites vivir, y gracias, Dios, por permitirnos tener esta unión, Padre, aún y a través de estos medios electrónicos, Padre, pero que tu iglesia, Señor, se une, que tu iglesia se fortalece a través de tu palabra, Señor, y que podamos mantener este vínculo de unidad, de hermandad, Señor, de servicio también, Padre, y sobre todo de juntos honrarte y darte gloria a ti, porque tú eres Dios. Bendice este tiempo, Señor, y tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues este salmo es un salmo muy hermoso, y lo vamos a ver en 3 partes. Voy a hacer
esta división que comúnmente presentamos así cada uno de los textos. Y esta división va a estar mayormente dirigida a través de una palabrita que está en este salmo, en cada una de sus Biblias, y es una palabra que tal vez pueda pasar inadvertida en el texto. De hecho, yo no la leí, pero que están ahí al lado derecho del texto, y es la palabra Selah. Esa palabra Selah, que la NTV, la nueva traducción viviente, traduce como interludio, nos da la idea de que precisamente como el salmo es un cántico, es un himno que se entona hacia Dios en medio de la congregación. Este himno estaba dividido en estos interludios, y el primero de ellos lo encontramos en el versículo 3, después en el versículo 7 y por último, el versículo 11. Entonces las divisiones de este salmo las vamos a estar considerando en esos términos. Versículos 1 al 3, veremos: Dios es amparo y fortaleza en tribulaciones y catástrofes. Versículos 4 al 7, Dios es nuestro refugio porque Él ha elegido y sustenta a su pueblo. Y versículos 8 al 11, vamos a ver las maravillas, las obras maravillosas de Dios nos animan a estar quietos y confiados. Dios es nuestro amparo y fortaleza en tribulaciones y catástrofes. La parte 1 de este salmo, versículos 1 al 3, el salmista inmediatamente cuando inicia este salmo nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pero algo importante aquí que quiero resaltar es el autor humano o el medio humano que Dios usó para escribir este salmo. Y lo encontramos en el subtítulo que les animé a leer, que son los hijos de Coré. Este salmo no lo escribe David, este salmo lo escriben estos hijos de Coré, y según el relato bíblico encontramos en Números capítulo 16 una escena trágica acerca de este hombre llamado Coré, que liderea una rebelión contra Moisés y Aarón. Él mismo une a otros tantos que son Datán y Abiram, y hubo 250 seguidores de esta rebelión, a los cuales Dios consumió abriendo la tierra y tragándolos a ellos vivos, llevándolos, como dice la escritura, al Seol, y haciendo juicio en esta ocasión. Ese Coré del cual habla Números 16 se repite nuevamente en las generaciones que nos describen en Números 26. Y voy a leer para esto Números 26 del 9 al 11. Dice de esta forma: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Estas familias se rebelaron contra Dios. Dice versículo 10: y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Es una escena trágica en la historia del pueblo de Israel, pero es una historia en donde el Dios Santo también hace justicia, y el Dios Santo muestra que Él está con los suyos y que no permite este tipo de acciones en medio del pueblo. Lo glorioso de este texto es en el versículo 11, que dice: mas los hijos de Coré no murieron. Es decir, Dios preservó la vida de estos hijos de Coré, que posteriormente en sus generaciones formarían parte, según Primera de Crónicas capítulo 6, versículos 31 al 38, de ese grupo de adoradores, de levitas, que formaban parte por instrucciones de David en la casa de Jehová, formaban parte de estos cantores, entre ellos Hermán, precisamente hijo de Coré. Ellos son los que escriben este salmo.
Ellos son los que están declarando estas verdades de ese Dios que debe ser exaltado porque es nuestro amparo y fortaleza. ¿Y por qué es importante que consideremos a estos autores, hijos de Coré? Porque cada persona que considerara a estos hijos de Coré traería a su memoria lo que su padre hizo. Y tal vez muchos de ellos sufrieron el oprobio, sufrieron la persecución, sufrieron el desprecio, sufrieron todas estas acciones que naturalmente los hombres hacen contra aquellos a quienes tal vez sienten cierta repulsión. Y en este caso, los hijos de Coré expresan que en todo este tiempo en el que tal vez ellos fueron oprimidos por el pueblo en esta forma de ser rechazados por lo que sus padres hicieron, por lo que su padre hizo, ellos están ahora diciendo, nuestro amparo y fortaleza es Jehová. Y es por eso que el Salmo comienza de esta manera. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sin duda alguna, el Salmo nos indica que ellos sufrieron esta serie de tribulaciones de las cuales Dios los ha librado y que por eso ellos lo tienen como ese amparo y esa fortaleza. El hermano Samuel Pagán, del cual voy a leer una porción en un momento, describe o da un enunciado acerca de esta porción de este salmo y dice, el Señor es la fortaleza del pueblo en momentos peligrosos, en adversidad y en caos. Este salmo está escrito desde el corazón de personas que sufrieron tribulación, que en su interior tal vez estaban luchando con estas condiciones de vida, pero que ellos se refugiaron en ese Dios. Muchos de nosotros tal vez en estos momentos estamos sintiéndonos en una tribulación, aunque no es una persecución, aunque no es algo que nos está avergonzando, pero que sí tal vez interiormente podamos estar sufriendo esto. Este salmo nos indica también que no solamente Dios es nuestro amparo cuando hay situaciones internas en nuestro corazón. Este salmo también nos dice, aunque las cosas se colapsen en derredor nuestro. Mira lo que dice versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aún y cuando toda la tierra colapse, aún y cuando haya terremotos, sismos, maremotos y todas estas cosas. Y hago un paréntesis para decir que algo que nunca había sucedido, bueno, por lo menos en los 40 y tantos años que yo tengo de vida aquí en Juárez y en todo el mundo, nunca habíamos experimentado el hecho de que temblara en Ciudad Juárez. Y bueno, esta semana tembló, pero aún en eso, hermanos, aún en esa situación, aún en esos momentos peligrosos de adversidad y de caos, en esos momentos podemos confiar. Nuestro amparo y fortaleza es nuestro Dios. Eso nos lleva al segundo de los puntos de este salmo. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. En esta sección del versículos 4 al 7 nos presenta el tema del Dios creador que establece el orden y detiene el caos destructor. Mira lo que dice. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Braman las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aun cuando las naciones estén en caos, aun cuando las situaciones estén en una condición tal vez que nunca hayamos experimentado, Dios es nuestro refugio. Él está en medio de todo esto. Y algo importante que el salmista hace
en esta porción es que él describe varios de los atributos de Dios. Y cita a Dios de diferentes formas, cita a Dios en diferentes aspectos. Él dice en el versículo 4, esas moradas de el Altísimo, lo que en hebreo podrían decirse el Eión, el que está por encima de todo, el que está en lo más alto, el que no hay nadie ni nada por encima de él. A ese es al que el salmista cita y el cual es nuestro refugio. También en el versículo 5, en el versículo 7 y en el versículo 11 después, dice que Él está en medio de nosotros. Dice versículo 5, Dios está en medio de ella, en medio de esta ciudad que Dios ha tomado para sí, esta Jerusalén que vamos a ver. En el versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio. En el versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y hermanos, esto evoca o nos recuerda a Emmanuel, a Dios con nosotros, a ese Dios que se encarnó, que se humanó por amor y que dice Pablo en Filipenses 2, ese Cristo que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que Él vino y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. A ese Dios es al que está citando el salmista, este hijo de Coré, en este Salmo 46. No solamente eso, también en el versículo 7 dice, Él es Jehová de los ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos. Versículo 11 nuevamente dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Esto revela un carácter militar. Es Dios el comandante en jefe de las huestes. Hermanos, no hay nada ni nadie por encima de Él. Él es el Dios altísimo, pero también es el Dios que pelea por nosotros. Y es por eso que podemos estar refugiados en ese Dios. Y también el salmista cita a ese Dios en el versículo 7 como el Dios de Jacob. Es interesante porque él podría haber dicho solamente Dios o el Señor, pero él está específicamente, está hablándoles a ellos acerca de estos atributos, de cómo Él concibe a este Dios en medio de cada circunstancia, y ahora lo ve también como el Dios de Jacob. Ese es el Dios de pacto, ese es el Dios de promesas. Es el Dios que habla, pero que no solamente declara lo que va a hacer, sino que Él cumple su palabra. Hermanos, podemos tener nuestro refugio en ese Dios, en el Altísimo, en el que pelea por nosotros, en el que cumple sus promesas. Y tal es ese Dios que cumple su promesa y su pacto, que cumplió la promesa de habitar entre nosotros, de venir y encarnarse. Ese es el Dios que es nuestro refugio. Yo les animo, les invito a que reflexionemos a este salmo. No solamente consideremos, ay, qué bonito salmo. No, ¿qué está describiendo de parte de Dios? ¿Y cómo nos está describiendo a Dios este salmo? Y que podamos estar confiados. Muchas veces nosotros caemos en temor, en angustia, tal vez nos sentimos abrumados por lo que pasa, porque olvidamos quién es nuestro Dios. Y tal vez pensamos, es el Dios que me salvó, pero no vemos que Él también es el Dios creador y sustentador. Y no solamente eso, es el Dios que promete y cumple sus promesas. Ese es nuestro Dios. Y es por eso que el salmista pasa a una tercera etapa de este canto en el versículo 8, y ahora nos invita, nos anima a ver las obras maravillosas de Dios. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Las obras maravillosas de Dios nos animan a estar quietos y confiados. El salmista ahora nos lleva a considerar estas obras. Dice versículo 8, venid, ved las obras de Jehová. Venid, ved las obras de Jehová. Él es el que pone asolamientos en la tierra. Este es el Dios que cesa las guerras, versículo 9. Es el que quiebra los arcos y corta las lanzas, el que quema los carros de fuego. Él es el Dios que actúa
actúa, Él es el Dios que hace cosas maravillosas, y por eso en el versículo 10 Él nos llama a estar quietos. Versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora es Dios mismo quien está invitándonos a decir, a estar en esta condición, hermanos, de confianza en Él, de quietud en Él. Y ahora, cuando hablamos de quietud, no estamos hablando de pasividad, estamos hablando, hermanos, de que debamos estar confiados en Él y no apresurarnos a tomar acciones, decisiones y posturas que tal vez no coinciden con la fe que nosotros estamos profesando en ese Dios. Hoy en día que estamos en medio de esta vorágine de noticias, muchas falsas, otras reales, pero hermanos, provocando en nuestro corazón, en nuestra mente, pensamientos, sentimientos, emociones que pueden llevarnos a condiciones tal vez de angustia, de temor, tal vez de estar frustrados por lo que está pasando. Hermanos, Dios mismo nos dice: estad quietos. Yo soy ese Dios. Yo soy el Dios de Jacob que cumple promesas. Yo soy Jehová de los ejércitos que pelea. Yo soy Emmanuel, el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo soy el que está por encima de todas las cosas. Hermanos, cuidemos de no apresurarnos y dejarnos llevar por pensamientos y acciones. Yo sé que muchos de nosotros tal vez estamos concibiendo qué va a pasar dentro de un mes, qué va a pasar dentro de 6 meses, la economía y todo eso. Y puede ser cierto, pero hermano, la Biblia también nos anima a no afanarnos. La Biblia nos anima a estar confiados en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Jesús dijo en el Sermón del Monte: no os afanéis por el día de mañana, porque Dios sabe. Dice: basta cada día su propio afán. Dios tiene cuidado de nosotros. Este Dios en el cual nos refugiamos, este Dios que es nuestro amparo y fortaleza, este Dios que nos llama a ver sus maravillas, es este Dios que nos dice también: estemos quietos y confiados en Él. Y hermanos, este salmo nos recuerda a ese Jesús. Nos recuerda a ese Jesús, como lo describe este salmo, que habita entre nosotros, que ha prometido estar entre nosotros. Y quiero leerles solamente una porción de este autor llamado Samuel Pagán, en este comentario de los salmos. Y dice, hermano Pagán: Jesús inspira confianza en los creyentes y es fuente de esperanza y seguridad en la humanidad. Venció al mundo, calmó las fuerzas de los vientos y las aguas, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, respondió a las necesidades de la gente. Él es fuente de paz. Él nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, y no es una paz que el mundo da. E inclusive Él venció los poderes de la muerte. Podemos estar confiados. Podemos tener a Dios como nuestro refugio y podemos estar quietos. El Salmo termina diciendo, el versículo 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué nos ha llevado a pensar este salmo? Que en medio de estas situaciones en las que puede ser fácil olvidarnos de lo que creemos, mantengamos firme nuestra fe y nuestra certeza. Dios es soberano. Él está por encima de todo y Él está con nosotros.
Él ha prometido y Él ha cumplido. Podemos, hermanos, estar confiados y ver en Dios, por medio de Cristo, nuestro refugio en tiempos de coronavirus. Podemos estar quietos también porque es Dios en Cristo quien nos sustenta, quien nos cuida y quien está en medio de nosotros. Y podemos darle honra a Él porque recordamos lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él ha prometido que hará por su pueblo y por este mundo. Damos por terminada esta transmisión después de esto, pero no sin antes invitarles, pedirles que cuando termine esta transmisión, que se reúnan con su familia, con los que están cerca ahí de ustedes, y podamos elevar juntos una oración a Dios, dando gracias por quien Él es, dando gracias porque le conocemos y que podemos confiar y podemos declarar que confesamos y que le honramos a Él por lo que ha hecho. Que demos gracias por Cristo, que nos ha mostrado a este Dios. Dios les bendiga, hermanos, y estaremos en contacto ahí a través del grupo, del chat de WhatsApp, y también ahí publicando en la página del grupo del Buen Pastor y también en la página de la iglesia del Buen Pastor. Les invitamos a que estén ahí al pendiente. Dios les bendiga, hermanos, y un abrazo a todos.